Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre algo que creo yo es importante reconocer en nuestras vidas. Creo con todo mi corazón que muchos de nosotros no hemos comprendido, no hemos entendido, y creo con todo el corazón que necesitamos escuchar este tema. ¿Cuál es este tema que iniciamos el día de hoy? Es acerca de amartiología, la doctrina del pecado. Y sí, es una palabra, aunque usted no la haya escuchado y quizás se pregunte, amartiología, ¿con qué se come? Bueno, se come con el pecado. No, es la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Y voy a tomar varios sermones para poder explicar esta cuestión de lo que es amartiología. Pero deje comenzar el día de hoy diciendo lo siguiente. Amartiología se deriva de la palabra griega amartía, que significa errar al blanco. Errar al blanco, o sea, pecado. Amartiología es la doctrina del pecado o el estudio del pecado. Las características del pecado. Quiero que entendamos cuáles son las características del pecado. Simple y sencillamente, pecado es preferir nuestras propias ideas a la verdad de Dios. Preferir nuestras propias ideas a la verdad de Dios. Hacemos a la verdad de Dios a un lado, la Biblia a un lado, y preferimos ¿qué? Nuestras propias ideas, lo que nosotros imaginamos que debe ser verdad. En otros términos que enfatizan el carácter del pecado, errar al blanco, irreligiosidad, transgresión, iniquidad o falta de integridad, también puede ser eso. Rebelión, traición, perversión, abominación. La amartología entonces se refiere a cómo se originó el pecado, cómo afecta a la humanidad y en qué resultará después de la muerte. Una vez más, ¿qué amartología trata o se refiere a qué? ¿Cómo se originó? ¿Cuál es el origen del pecado? Y cómo éste afecta a la humanidad. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el resultado después de la muerte? Por lo tanto, se da cuenta, tenemos mucho de qué hablar. El día de hoy solamente quiero hacer una pequeña introducción. Por eso, si usted miró el bosquejo, es muy corto, aunque ya no le estoy dando bosquejo, ¿verdad? Pero es un poco corto. Aunque ya todos saben de que aunque sea corto, yo puedo seguir hablando mucho más tiempo de lo que debería estar hablando. Pero veamos entonces. El pecado significa esencialmente no dar en el blanco, errar, no darle al blanco. Eso significa en esencia el pecado. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, Romanos 3:23 nos dice lo siguiente. De hecho, desde ya le digo, este es el verso a memorizar para el día de hoy, para esta semana. Todas las semanas agarramos o tomamos un verso bíblico y tratamos de memorizarlo. Para el día jueves, que tenemos el estudio bíblico, lo podemos recitar, si es que lo aprendimos. Espero que esto nos ayude a nosotros a recordar la palabra. Pero dice entonces Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Hay una meta establecida por Dios, es el blanco, a eso es lo que tenemos que pegarle, a eso tenemos que tirarle, a esa meta gloriosa. Lamentablemente, como todos hemos pecado, todo ser humano, nadie puede alcanzarla. Es por demás que tratemos y tratemos, como la canción de
de este boricua, ¿verdad? Yo trato y trato, pero es imposible alcanzar la meta gloriosa de Dios. Entonces, la amartiología explica por qué hemos fallado, cómo lo hemos hecho y las consecuencias de no dar en el blanco. Una vez más, explica amartología cómo es que nosotros hemos fallado, cómo lo hemos hecho y las consecuencias de no haber dado en el blanco, de no poder dar en el blanco. Todo eso es lo que quiero tratar de comunicarle, lo que voy a hacer durante un par de domingos más. ¿Cuál es entonces la definición del pecado? Bueno, veamos. Primera de Juan 3, 4 y 5 nos dice lo siguiente. Todo el que peca, escuche, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Ahora, tomemos solamente, porque la ley es mucha, ¿no? Pero tomemos los 10 mandamientos que está incluido en la ley de Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que de alguna forma hemos fallado en alguno de esos mandamientos. Por lo tanto, de acuerdo a la palabra de Dios, hemos violado su ley. Y por lo tanto, al violar la ley, hemos pecado. Porque el violar la ley de Dios va en contra de esa misma ley y por lo tanto es pecado. Versículo 5, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Agregué ese versículo 5 para que entendamos. Ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Para eso vino Jesús. Y si no tuviéramos pecado nosotros, entonces en vano vino Jesucristo. Pero eso no es cierto. Él vino a quitar, dígale a su vecino, vino a quitar tu pecado. No vino a cubrirlo, no vino a taparlo, vino a quitarlo. En él no hay pecado. El libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 7, en el Antiguo Testamento, el Señor le dice, recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra él. Mire, esto le dice el Señor al pueblo de Israel, después de haberlo sacado de Egipto. Pero de igual forma, debemos recordar cómo desde el principio de la creación, nosotros nos olvidamos, se nos olvida que hemos hecho enojar a Dios. ¿Cómo? Porque desde el día en que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, hasta el día de hoy, venimos rebelándonos en contra del Señor. Que no le digan, que no le cuenten. Josué 1:18 nos dice, cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. ¡Auch! Así que sé fuerte y valiente. Mire, ha oído usted estos versículos, ¿verdad? Anteriormente los ha oído predicar y solamente hacemos el énfasis en hay que ser fuertes y valientes. Pero mira el contexto. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no las obedezca. El no obedecer es rebeldía. Y no las obedezca. Tus palabras y todo lo que tú ordenes. ¿Será qué? Será ejecutado. Va a llegar el día final
en que si no obedecimos a la palabra de Dios, si no obedecimos sus órdenes, vamos a ser ejecutados. Por esa razón es que quiero hablar acerca del pecado. Porque nuestra vida eterna, nuestra salvación, depende de qué entendimiento tengo yo acerca del pecado. Y vivimos el día de hoy dentro de un sistema que le llama al pecado de diferentes maneras, pero no lo reconoce como una rebeldía en contra de Dios. Le llamamos de diferentes formas, pero no lo reconocemos como pecado. Por lo tanto, entonces, déjeme darle el día de hoy estos 3 puntos para comenzar con el tema de la amartiología, la doctrina del pecado. Y este es mi primer punto. Todos heredamos el pecado de Adán y Eva. Sí, escuchó bien. Todos. No hay absolutamente una persona en la tierra que no haya heredado el pecado de Adán y Eva. Y le voy a dar Biblia para que lo vean. Cuando hablamos de estas cosas, mucha gente dice, pero eso es injusto. ¿Por qué si Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios? ¿Por qué yo tengo que pagar los platos rotos? Bueno, véalo de una perspectiva diferente. ¿Por qué el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario me da la oportunidad de recibir el perdón de Dios y la salvación? Entonces, ¿habrá algo injusto en eso? No. Pero de nuevo, lo vemos bajo un lente humanista y no bajo como Dios mira las cosas. Veamos entonces, Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Quiero que lo entienda. Dios creó a Adán y lo puso en un jardín excelentísimo. Ahí había de todo árbol frutal, imagínese usted. Y todo era perfecto. Así que aquellos que piensan de que, es que si yo solamente viviera en un ambiente perfecto. No, Adán ya estuvo en un ambiente perfecto y cometió pecado. Se rebeló en contra de Dios. Así que no es el medio ambiente en el que vivamos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios creó a Adán. Y a través de Adán es que iba a venir todo el mundo. Todo ser humano venía a través de ese ser creado que fue Adán y Eva. Por lo tanto, al rebelarse, también se lo dio a toda la raza humana. Y cuando Adán cuando Adán pecó, el pecado entonces introdujo la muerte. Póngase a pensar por un segundo. Esto quiere decir que Dios originalmente había creado al hombre, pero no para que muriera. Mire todo lo que echó a perder Adán. Y mire todo lo que echamos a perder nosotros el día de hoy por persistir en el pecado. Entró la muerte. La muerte no tenía parte dentro de la creación que Dios había hecho. Pero el pecado introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió, ¿quiénes? A todos, porque todos pecaron. Vamos a analizar esto después. Como le digo, ahorita solo estoy queriendo tratar de introducirle este tema.
Así es que todos hemos heredado el pecado de Adán y de Eva. Y por eso es que el día de hoy es increíble, ¿verdad? Imagínense cuando leemos nosotros el Antiguo Testamento y que Adán y todos los descendientes y vivieron 700 años y 900 años y nosotros el día de hoy, el que llega a los 80 y cumple sus 81 años, ya está viviendo tiempo extra. Porque ya está escrito de que el hombre a lo máximo son 80 años lo que vamos a vivir. Y si usted se da cuenta, aquellos que ya pasamos de los 50, yo voy por los 51, ¿no es cierto? Aquellos que ya pasamos los 50, se da cuenta que ya su cuerpo ya reacciona de una forma diferente. Y es más, sí es cierto, usted puede irse al gimnasio y empezar a entrenar, y sí puede parecer de 30 años, pero cuando le da un airecito así medio serio, se da cuenta que el cuerpo ya no responde como que fuera de 30. Todo es ¿por qué? Por el pecado. Tremendo. Punto número 2. No solamente todos heredamos el pecado de Adán y Eva, sino que ahora hacemos esta pregunta. ¿Son todos los pecados iguales para Dios? Nosotros tenemos la tendencia a creer de que, es que el asesino, ese es un pecado increíble. Para Dios, Dios mira el pecado de una forma muy diferente a como nosotros la vemos. Nosotros decimos, el homosexual, el pecado de la homosexualidad, eso es horrible. Pero ¿y qué tal del pecado de la fornicación? O el pecado de adulterio. O la mentira. Sigue siendo pecado. Pero se da cuenta cómo decimos nosotros, es una mentirita blanca. No, es una mentira. La mentira no tiene color. El pecado no tiene color. Ahora, entendemos que las consecuencias del pecado, unas son más graves que las otras, pero el pecado es pecado, quiero que lo entienda. O sea, nadie te va a meter preso, o tal vez sí, ¿verdad? O tal vez hasta te lleguen a matar si llegas a tener relaciones sexuales, o sea, lo que es el adulterio mismo. Alguien te puede quitar la vida por eso, si le quitas la mujer a otro. Pero las consecuencias van a estar ahí. El que una jovencita se embarace, nadie lo va a ver así muy... Pero hay consecuencias. Ahora ella tiene que tomar decisiones en la vida, que se hubiera evitado si no hubiera, ¿qué? Tenido relaciones sexuales ilícitas. Entonces, ¿son todos los pecados iguales para Dios? Pecado es pecado. Que no le digan, que no le cuenten. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Pues la paga del pecado, o pues la paga que deja el pecado, es la muerte. ¿Escuchó? La paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Me encanta. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. No dice la paga del pecado de adulterio, la paga del pecado de... No. Simple y sencillamente es la paga del pecado. Es la muerte. Pero Dios no quiere darnos esa recompensa, esa paga. Quiero que lo entienda. Por eso el versículo nos dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, tenemos la opción, no de negar o de llamarle al pecado algo diferente, no, tenemos la opción de que en Cristo Jesús nuestro Señor
podemos obtener vida eterna. No hay ningún otro en el cual puedas obtener vida eterna. No hay religión que salve, quiero que lo entienda. No hay denominación que salve. No hay absolutamente ninguna otra persona. Como dice la Escritura, únicamente a Cristo Jesús Dios ha provisto para que usted y yo podamos escaparnos de la muerte que nos trajo el pecado. Amartiología. La martiología explica que todos somos pecadores por herencia. Aquí no es que, pero yo no he hecho nada. No, ya estuvo, ya soy pecador por herencia. Desde que entré en este mundo. Por eso David, ¿qué nos dijo? Y en pecado me concibió mi madre. Sí, hay algunos que tienen ese, no, pero yo no he hecho nada. Yo soy buenísimo. Eres pecador igual que todo el mundo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo explica la que esta teología, esta amartiología, esta doctrina del pecado. Todos somos pecadores por herencia, por imputación. Adán pecó, por lo tanto, todo lo que venga de Adán para acá, somos pecadores. Ahora cualquiera podrá decir, sí, pero recuerda que hubo un diluvio y ahí se acabó toda la humanidad. Sí, pero ¿quién es los únicos que quedaron? Noé y sus hijos. ¿Y de dónde venía Noé? De Adán. Por lo tanto, seguimos siendo pecadores. Y por nuestra propia elección personal. Esto tenemos que entenderlo. 1, por herencia soy pecador. 2, por imputación. Porque Adán pecó, a mí se me imputa también el pecado. Y también, ¿por qué? Por nuestra propia, en otras palabras, peco porque esa es mi herencia, soy pecador. Peco porque ha sido imputado en mí el pecado. Y peco porque me da la gana de pecar. Así de sencillo como es la cosa. La martiología o esta doctrina apunta a la solución para el pecado, el cual es el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Es la única respuesta que tenemos. No hay otra. Hermano, pero es que tú eres muy... Por ahí nos llaman, ¿verdad? Que somos de mente cerrada. No, es que eso es lo que establece la Escritura. No se nos ocurrió a nosotros. Esto es lo que la Biblia enseña. Y la doctrina esta de la amartiología apunta a la solución. La solución es Cristo. La solución para el problema que tenemos, el problema humano, el pecado, es Cristo Jesús. Y solo cuando comprendemos la profundidad del pecado, es que entonces podemos entender la altura del amor de Dios por los pecadores. Sí, todos han aprendido, aún no cristianos, ¿verdad? Juan 3:16. Sí, pero no entienden qué significa eso. Es solamente cuando comprendemos la profundidad del pecado. Por eso, mire, el que es nacido de nuevo, tiene que haber un cambio en su vida. No podemos nacer de nuevo y seguir viviendo de la misma forma como veníamos viviendo anteriormente. Porque ahora nos damos cuenta de la realidad del pecado, de lo profundo, de lo horrible, de la ofensa que hacemos para con Dios. No podemos verlo de la misma forma. No podemos llamarle, es un error. Recuerdo a alguien me dijo una vez que dije yo, predicando acerca de los borrachos. Y esta persona se ofendió. Y me dijo, no.
Se oye muy feo, borracho. Pero ¿sabes qué la Escritura sí le dice? Me dijo, no, hay que llamarle mejor alcohólico. Perdón, que no es la misma tontera. Sí, queremos disfrazarlo y queremos... Hoy día ni siquiera le quieren decir alcohólico, ¿verdad? Es una codependencia química. Podrá sonar muy bonito. Es borrachera. Eso es lo que le llama la Escritura. Para poder entender el gran amor de Dios, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, a su único Hijo, a morir una muerte horrible para poder salvarte del pecado, para quitar el pecado en tu vida. ¿Se da cuenta por qué no podemos seguir pecando así nada más a la carrera, a la ligera, sin pensar, sin detenernos? Número 3. Todos somos pecadores por herencia, por imputación y por nuestra propia elección personal. Aquellos que dicen, no, pero yo no he pecado. Sí, pero el pecado fue imputado en ti. Y aquellos que dicen, no, pero ¿qué culpa tuve yo de que Adán pecara y a mí se me quiera imputar? Bueno, eres un ser humano y esa es tu herencia. Lo siento, pero esa es nuestra herencia. Pecamos porque somos pecadores, porque el pecado ya está en nosotros. Romanos 3, 23 y 24 nos dice lo siguiente. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Esas son buenas noticias, miren. Muchos creen que no. Escuche, estos son buenas noticias. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es la meta gloriosa establecida por Dios? ¿Cuántos saben? Santidad. Esa es la meta gloriosa, santidad. Ahora, ¿quién puede vivir en santidad? Humanamente es imposible. Por eso es que tuvo que venir Cristo Jesús. Él no tenía pecado. Pero nació a través de María. Sí, pero no fue por intervención humana. Por eso es que Él no tiene pecado, no tuvo pecado, no cometió pecado, porque no había una herencia. Porque no fue imputado el pecado en Él, porque Él no eligió pecar. ¿Se da cuenta de la gran diferencia? Sin embargo, en su gracia es un don inmerecido, es un regalo que Dios nos da sin merecerlo, porque ninguno de nosotros lo merece. Ahí dice, Dios, ¿qué dice? Gratuitamente nos hace justos a sus ojos, porque muchos nos creemos justos ante los ojos del hombre, pero aquí no importa eso. ¿Eres justo delante de los ojos de Dios? Esa es otra pregunta. Y Él nos hace justos gratuitamente. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta por qué podemos hablar de 1000 tonteras el día de hoy, mas no quieren que hablemos acerca del nombre de Jesús? ¿No le llama la atención eso? Podemos hablar de Buda, de Mohammed. Podemos hablar del Vaticano, que el Papa, que José Smith, que la abuelita Iván, pero no hablen de Jesús. ¿Por qué no? Es el único que puede salvarnos de esta situación caótica que tenemos, que es el pecado. Es el único que puede hacernos, ¿qué? Justos delante de los ojos de Dios. Y me encanta, nos dice, quien nos liberó. Me encanta.
porque muchos todavía seguimos siendo esclavos del pecado. Pero Jesús ya nos liberó ¿de qué? Del castigo de nuestros pecados. En otras palabras, no tienes por qué ir al infierno. No tienes por qué morir eternamente. Si prestas atención a lo que todos estos locos evangélicos nos dicen cuando se nos predica el evangelio de Cristo Jesús, el verdadero evangelio de Cristo Jesús. El problema es que no miramos al pecado como pecado. Te voy a dar el día de hoy tres ideas erróneas acerca del pecado. ¿Está listo? 3 ideas erróneas. Y mire, en alguna de ellas hemos caído muchos de nosotros, o caímos algunos de nosotros. Aquí está. Según los gnósticos, el gnosticismo, marcionitas y maniqueos, el pecado es una especie de materia eterna. Es una especie de materia eterna. Es decir, que siempre ha existido. Lo ven como una lucha de dos fuerzas, entre el bien y el mal. Ellos consideran que todo lo que se hace con el cuerpo, sea malo o bueno, no contamina el alma. Eso es una mentira, eso es un error. Pensar que el pecado es una materia eterna es creer que esta siempre ha existido y no tiene un principio ni un fin. Pero ya lo vimos de acuerdo a Jesús, sí tiene un fin, tuvo un principio y tiene un fin. Y esto definitivamente es un error, porque solo Dios es eterno y autoexistente. Al leer las Escrituras nos damos cuenta, pero muchas veces como desconocemos las Escrituras y estamos recibiendo todo lo que el mundo nos dice, entonces optamos por creerle a estas ideas erradas. Los evolucionistas que apoyan la teoría de Charles Darwin en su obra titulada El origen de las especies, mejor conocido como la teoría de la evolución, ¿se acuerda? Que se nos enseñó en la escuela. Hasta el día de hoy siempre veo a ver si todavía alguien trae la cola del mono, y no encuentro a ninguno. Solo en el zoológico, a los monos que están ahí. Pero mucha gente cree esto. De acuerdo con Charles Darwin, hay unas especies más evolucionadas que otras. Mire, ponga atención aquí. Hay unas especies más evolucionadas que otras. Por eso es que unos no tenemos cola, pero otros todavía están en monos, porque no han evolucionado. Y estas especies menos evolucionadas están destinadas a su extinción, de acuerdo a la teoría de Darwin. En este sentido, el racismo llegó a alimentar su odio y desprecio hacia otras especies. ¿Se da cuenta por qué de repente nos creemos mejor que otras razas? Por lo tanto, ¿se acuerda
a este hombre que llegó casi a controlar la tercera parte del mundo. Porque para él la especie más evolucionada era la raza blanca. Quería solo gente, y esto es lo peor. Estoy hablando de Hitler. Esto era lo peor, que él quería gente de 6 pies para arriba, bien fornido, y él era un chaparro gordito. Pero iba de acuerdo a esta teoría de la evolución y a estas especies no evolucionadas hay que exterminarlas. Wow. Son ideas erradas. El desarrollado por esta palabra, a veces me cuesta pronunciarlo. Sigmund Freud. Este es el famoso padre de la psicoanálisis, el cual afirmó que el concepto del pecado no existía en sí, ya que el mal no se encuentra dentro del ser humano, sino en el medio ambiente que lo rodea. ¡Qué falsedad! Pero ¿cuánta gente lo cree? Por eso que somos víctimas. ¿O sí? ¿Cómo explicamos entonces que hay personas que han salido de una situación horrible, caótica, pero ellos se han superado? Completamente contrario a lo que este famoso padre de la psicoanálisis nos dice. Esta teoría está errada, ya que la Biblia afirma que el problema de la maldad está dentro del hombre. Que no dijo Jesús, hey, nada de lo que el hombre introduce a él lo contamina. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que contamina. Por lo tanto, el pecado está dentro de nosotros. Por más que te pongas traje y te bañes cuando antes no te bañabas y uses colonia cuando antes no, era otro olor el que traías, sigues siendo un pecador. Trajeado, pero pecador. Bien bañado, pero pecador. Bien oloroso, pero sigues siendo un pecador, porque el pecado está interno, está dentro del hombre, en su corazón. En su corazón. Por eso vemos el día de hoy lo que estamos viendo. ¿De dónde viene? Viene y nace del corazón malo. Y por otro lado, en la Biblia vemos cómo Adán estuvo en un ambiente sin maldad. ¿Cómo explicamos eso entonces? Adán fue puesto, si podríamos decirlo así, dependiendo cómo usted lo quiera ver, el Señor viene y pone a Adán en Cancún, o viene para el lado del norte y lo pone en Hawái. ¿Qué más quería este hombre? Tenía árboles frutales. Todo lo que tenía que hacer era ir y cortar su marañón y hacerse su fresquito. Sentía algo que le hacía falta en su corazón. Dios viene y le forma de la costilla del mismo, le sacó y le formó a la mujer. ¿Necesitaba algo? ¿Qué necesitaba? No necesitaba absolutamente nada. Mas, sin embargo, él eligió. Él escogió pecar, rebelarse en contra de Dios. Así que no me venga a mí con cuentos. Es que si yo hubiera nacido en otra cuna. Las cunas no tienen nada que ver. El medio ambiente no tiene nada que ver. El problema es que nuestro corazón es malo.
El problema es que el pecado está dentro de nosotros. Por eso el día de hoy tenemos una sociedad que son víctimas. Y ellos exigen porque les debemos. ¿Les debemos qué? Así que podemos seguir citando más teorías erradas en cuanto al pecado. Y de hecho, hoy en día muchos predicadores ya no les gusta hablar acerca de este tema. ¿Por qué será? Es que hemos vendido el evangelio. Sí, lo vuelvo a decir, es que hemos vendido el evangelio. ¿Por qué? Por unas cuantas monedas de plata. Y esto no tiene mucho tiempo. Cuando el Señor me rescató a mí, todavía se hablaba de estas cosas. El día de hoy hemos cambiado todo. ¿De cuándo? ¿De cuándo es que la adoración al Señor? Escuche, hasta adoración al Señor. ¿De cuándo es que la adoración tiene que ser para la gente? Cambiamos la adoración a Dios porque la gente no le gusta. Tengo noticias para ti, la adoración no es para ti, no es para que te guste a ti. Si es hacia Él, a Él le estamos dando adoración. No a la gente. Pero mire cómo cambiamos todo. En este mundo se busca encubrir su gravedad, dándoles otros nombres que desvían la responsabilidad que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Todos somos pecadores. Lo hemos heredado de nuestro padre Adán. Fue imputado en nosotros. Y también cada uno de nosotros decidimos. Por lo tanto, quiero que piense y vamos a desarrollarlo un poco más. ¿Cómo fue que sucedió toda esta situación que enfrentamos el día de hoy? Mientras tanto, piénselo. Usted es responsable. No mi abuelita, no mi papá, no la suegra. Usted es responsable por su pecado. ¿Qué va a hacer usted? Porque vas a dar cuenta a Dios. Yo voy a dar cuenta a Dios. Nos vemos el próximo jueves. El próximo domingo seguimos hablando acerca de la amartiología, esta doctrina sucia, mala palabra, pecado, pero que nos libera de un castigo eterno. Hasta entonces, piense, usted es responsable.